comenzamos con el tema 5, tema en el que vamos a analizar los préstamos. En este tema vamos a ver los siguientes apartados. Comenzaremos dando una definición de lo que es un préstamo, observando quiénes son las partes que intervienen en los mismos y las condiciones que deben establecerse. Veremos además una serie de conceptos muy importantes para poder comprender mejor qué son los préstamos y acabaremos fijando la nomenclatura que vamos a utilizar para definir todas las variables que intervienen en este tipo de operaciones. En el segundo apartado veremos distintas maneras de clasificar los préstamos, mientras que en el tercero estudiaremos brevemente qué es el Euribor, que no sé si sabréis que es uno de los principales tipos de interés de referencia en unos préstamos que seguramente os sonarán, las hipotecas. A partir del apartado 4 comenzaremos con los cálculos y las fórmulas. Analizaremos en primer lugar los préstamos amortizables con reembolso único de capital, es decir, que se amortizan de golpe. En el apartado 5 estudiaremos los préstamos amortizables mediante rentas, que son aquellos que se van devolviendo poco a poco en distintas cuotas. Aquí veremos los préstamos amortizables mediante el método francés, el método lineal y aquellos que se amortizan con términos variables en progresión aritmética y geométrica. Para acabar, en el apartado 6 añadiremos una nueva característica a los préstamos ya analizados, el periodo de carencia, es decir, veremos que existen préstamos en los que en los primeros periodos no se paga nada o se pagan tan solo intereses. En este primer vídeo nos vamos a centrar en definir qué es un préstamo, qué partes intervienen en los mismos y qué condiciones se establecen, así como en fijar la nomenclatura que nos va a permitir simplificar los cálculos. ¡Vamos a ello! Pues tal y como hemos visto en la introducción, comenzamos viendo la definición de lo que es un préstamo. Esta definición la vamos a leer aquí en la parte de la izquierda y luego utilizaremos este esquema para tratar de comprenderla un poquito mejor. Un préstamo es una operación financiera en la que una persona o entidad denominada prestamista entrega a otra conocida como prestatario un capital, comprometiéndose esta última a devolver el capital recibido y a pagar unos intereses en los vencimientos y con las condiciones convenidas. Vale, si copio aquí el esquema, vamos a pasar a aplicar esta definición con más tranquilidad. En la definición observamos que intervienen dos partes. La primera parte sería el prestamista. El prestamista va a ser más fácil de comprender si en vez de denominarlo prestamista, lo denominamos banco, ¿vale? El banco es el que presta dinero al prestatario. El prestatario es la persona o la empresa que va al banco a solicitar dinero. Bien, por lo tanto, el capital que el banco presta a esa persona, lo que en la definición hemos visto o definido como capital, realmente es una cantidad determinada de dinero. ¿Y qué ocurre? Pues que el prestatario, además de devolverle esa cantidad de dinero que le prestó el banco, le tendrá que devolver otra cantidad adicional, que son los intereses. El banco, a ver, no es tonto. Si te deja una determinada cantidad de dinero, es para él tener a largo plazo o a corto plazo un beneficio. ¿Y cuál es su beneficio? Pues los intereses que tú le pagas, es decir, la cantidad que le devuelves de más. Vale, para realizar esos pagos, a la firma del préstamo se establecen unos vencimientos, ¿vale? Es decir, se establecen unos plazos en los que tú le vas a tener que ir devolviendo el capital y los intereses. Y además se establecen las condiciones. Es decir, se establece, por ejemplo, cuál va a ser el tipo de interés que te van a cobrar. Se establecen qué es lo que va a ocurrir si, por ejemplo, adelantas parte del capital que te había prestado el banco, ¿vale? Que puede parecer un poco raro, pero el banco muchas veces cobra comisiones por recibir por adelantado el dinero que te prestó. Se establece también qué es lo que ocurre si tú dejas de pagar el préstamo. Es decir, se establecen una serie de condiciones que van a definir y van a regular la forma en la que tenemos que devolver el capital recibido. Vale, un concepto muy importante es el concepto de amortización. Se denomina amortización de un préstamo a la devolución o reembolso por parte del prestatario del importe del préstamo, que vamos a denominar C sub 0. Es decir, el importe que nos entrega el banco como importe del préstamo o como cuantía del préstamo, lo vamos a denominar C sub 0. Esto lo veremos más adelante en la nomenclatura. Pues bien,
Amortizar un préstamo consiste en devolver la cantidad que el banco nos prestó. ¿Qué ocurre? Que junto con el pago de las cantidades que nos permiten devolver lo que el banco nos prestó, vamos a tener que ir realizando una serie de pagos para compensar al banco. Es decir, vamos a tener que pagarle los intereses que se han ido generando a lo largo de la operación. Y todos estos pagos no se pueden hacer aleatoriamente, se tendrán que realizar en los plazos establecidos. Continuamos con la definición de lo que son los préstamos y ahora vamos a ver otra cosa que es muy importante, sobre todo para cuando vayamos a empezar en el apartado 4 y en el apartado 5 a hacer cálculos. Los préstamos deben cumplir la equivalencia financiera. Eso lo que quiere decir es que el valor financiero de lo que entrega el prestamista, que se conoce con el nombre de prestación, P, que sería esta parte de aquí, debe ser igual al valor financiero de lo que recibe del prestatario, que se conoce con el nombre de contraprestación. Y la abreviatura es CP. Vale, y todo ello valorado en un mismo momento del tiempo y al tipo de interés fijado en el préstamo. Vale, si os fijáis, habla de valor financiero. Vale, voy a poner un ejemplo. Si un banco me entrega un préstamo de 100 euros y lo tengo que devolver en 4 años, ¿vale? El préstamo me lo entrega hoy y yo en 4 años se lo tengo que devolver. Vale, pues esto que estoy haciendo no sería lo que va a ocurrir en la realidad. Vale, el valor de la prestación es de 100 euros. El valor de la contraprestación, si no tuviéramos en cuenta el valor temporal del dinero, sería de 100 euros, pero ya sabemos de los temas anteriores que esto es un error. Tenemos que tener en cuenta a la hora de calcular el valor de una renta o de una serie de capitales que tenemos en distintos momentos del tiempo, tenemos que tener en cuenta, como digo, su valor temporal. No es lo mismo 25 euros aquí que 25 euros aquí. Pues bien, esto, si lo sumamos, suma 100 euros. Pero si calculamos el valor actual de toda esta renta, no va a ser de 100 euros, a no ser que el tipo de interés sea del 0%. Vale, en los préstamos veremos que el banco establece un tipo de interés, por ejemplo, el 5%. Nos entrega una determinada cantidad de dinero, 100, y nos concede una serie de plazos para ir devolviéndole el dinero que nos prestó. Vamos a suponer, por ejemplo, que nos concede n plazos y que en cada uno de esos plazos vamos a tener que ir haciéndole un pago. Estos pagos pueden ser constantes o pueden ser variables. Para simplificar en esta explicación vamos a suponer que son constantes. Pues bien, el valor financiero de lo que nos entrega el banco, ¿vale? Que en este caso, si lo calculamos en el momento cero, sería su valor actual y coincidiría con el importe de los 100 euros, debe coincidir con el valor financiero de todos los pagos que realiza la contraprestación. Es decir, si calculamos el valor actual de esta renta, nos tendría que dar a este tipo de interés, que es el establecido en el préstamo, este importe. Nos tendría que dar un valor de 100 euros. Vale, todo esto cuando veamos los ejemplos numéricos y lleguemos, como digo, a los apartados 4 y 5, lo podréis entender mucho mejor. De momento tenéis que tener claro este concepto, que es el siguiente. El valor financiero de la prestación debe coincidir con el valor financiero de la contraprestación. Aquí en este esquema, esta letra que no se aprecia bien es la letra alfa y pone alfa 1 porque es el pago que se le realiza al banco en el periodo 1. Luego pone alfa 2, ¿vale? Que sería el pago que se le realiza al banco en el segundo periodo y así sucesivamente. Vale, para acabar con este apartado y con este vídeo, vamos a pasar a ver la nomenclatura que vamos a utilizar. ¿Vale? Esto es importante que lo tengáis claro porque son las letras que vamos a utilizar a partir de ahora para definir todas las variables que intervienen en los préstamos. La primera sería una C mayúscula con un 0 como subíndice. Esto sería
el importe del capital prestado o el importe del préstamo, es decir, la cantidad de dinero que nos entrega el banco. La n minúscula es la duración, es decir, cuánto tiempo nos concede el banco para devolverle el capital que nos ha prestado. La duración en su conjunto, ¿vale? Puede ser que el préstamo dure 2 años, pero que los pagos se vayan haciendo mensualmente, por ejemplo, ¿vale? La n sería la duración total de la operación. Vale, luego pasamos a la siguiente letra, que es la i minúscula, que la i minúscula es el tipo de interés, es decir, el porcentaje que nos va a establecer el coste de la financiación, ¿vale? Es importante que aquí tenemos que utilizar tipos de interés efectivos, ¿vale? No nos va a servir el tipo de interés nominal, ¿vale? O bien vamos a tener que utilizar la TAE, o bien vamos a tener que utilizar tipos de interés fraccionados. Cuanto mayor sea el tipo de interés, mayor será el coste del préstamo, ¿vale? Pagaré más intereses si el tipo de interés es del 8% que si el tipo de interés es del 2%. Vale, continuamos. La I mayúscula con una T como subíndice nos indica la cuota de interés, es decir, el importe de los intereses que pagamos en cada uno de los periodos. Mientras que el tipo de interés es un porcentaje, la cuota de interés es una cantidad de dinero. Luego me centraré en analizar un poquito más esto de la cuota de interés. La A mayúscula con una T como subíndice es la cuota de amortización, ¿vale? Y lo mismo, para poder explicar mejor qué es la cuota de amortización, necesito definir todavía el siguiente concepto, que es el concepto de término amortizativo, que es lo que se representa con una alfa y un subíndice T. El término amortizativo es el importe total que pagamos al banco cada periodo. Vale, puede ser que yo solicite un préstamo y que en el primer periodo tenga que devolver 100 euros. Vale, y ahora voy a pasar a explicar lo que os he dicho que iba a dejar para un poquito más adelante. De esos 100 euros, tenemos que tener claro que una parte va a ir destinada al pago de intereses, por ejemplo, podrían ser 15 euros, y otra parte va a ir destinada a reducir la deuda que tenemos con el banco. En este caso serían 85 euros. Cuando un banco me da un préstamo, imaginaros que en este caso el préstamo es de 1000 euros y yo le empiezo a pagar, ¿vale? El importe del préstamo no se reduce por la cuantía total de lo que yo le pago, ¿vale? Sino que se reduce por esta cantidad. Tras realizar este primer pago, yo al banco que inicialmente le debía 1000 euros, ahora no le debo 1000, le debo 1000 menos 85, es decir, le debo 915. Bien, pues hay que tener muy claro la diferencia entre término amortizativo, que es el importe total del dinero que yo le pago al banco, ¿vale? Y lo que es la cuota de amortización y la cuota de interés. La cuota de amortización es de lo que yo le pago al banco, la parte que va destinada a reducir la deuda. Y la cuota de interés es lo que gana el banco por haberme prestado el dinero. Pero ese pago no hace que se reduzca mi deuda. Cuanto más le deba al banco y cuanto mayor sea el tipo de interés, pues mayor será la cuota de interés. Vale, continuamos. La siguiente letra que vamos a ver es la C con el subíndice T. Si el subíndice es un 0, esto ya hemos visto que sería el importe del préstamo, ¿vale? Es el importe que recibimos del banco. El importe del préstamo. Si el subíndice es un 1, es lo que le debemos al banco una vez transcurrido el primer periodo.
Si el subíndice es un 2, sería lo que le debemos al banco una vez transcurridos los dos primeros periodos. Aquí en la parte de la izquierda podéis ver que esto lo hemos definido como el capital pendiente de amortizar al final del periodo T, que es lo mismo que acabo de decir, es lo que yo le sigo debiendo una vez transcurrido un periodo, dos periodos o T periodos, ¿vale? Que eso sería para un periodo cualquiera. También se le llama capital vivo, saldo de la operación o reserva matemática. Pero nosotros, en términos más coloquiales, diremos lo que nos queda por pagar. Y luego tendríamos la M sub T, que esto es el capital total amortizado transcurridos T periodos. Es decir, cuando pasa un periodo, M sub 1, esta letra lo que me está indicando es cuánto o cuál es la cantidad que yo ya he devuelto al banco, ¿vale? Aquí solo tendríamos en cuenta la cuota de amortización. No tendríamos en cuenta los intereses que pagamos, ¿vale? En el segundo periodo, la M sub 2, pues aquí lo que nos está indicando esta letra es la cantidad total que hemos devuelto al banco en los dos primeros periodos, que como veremos más adelante sería la suma de la cuota de amortización del primer periodo y la cuota de amortización del segundo periodo. Y no tendríamos en cuenta para calcular el total amortizado ni lo que hemos pagado de intereses en el primer periodo ni lo que hemos pagado de intereses en el segundo. Es decir, solo tenemos en cuenta del total que pagamos lo que va destinado a amortizar el préstamo, es decir, a devolver la deuda. Vale, por último, veremos que para poder tener toda la información de un préstamo de una forma más resumida y clara, se utiliza lo que se denomina cuadro de amortización. Un cuadro de amortización es un cuadro resumen del préstamo que nos permite conocer con detalle la situación del préstamo en cada periodo. Incluye para cada uno de los periodos del préstamo la cuantía del término amortizativo, que como hemos visto sería la letra alfa, la cuota de interés, que como hemos visto sería la letra I mayúscula, la cuota de amortización, que es la letra A mayúscula, el capital total amortizado, que sería la M mayúscula, y el capital vivo o pendiente de amortizar, que sería la C mayúscula. Vale, aquí en los apuntes solo aparece con una fila, pero luego eso vamos a ver que va a ser mucho más largo. Voy a poner aquí un ejemplo de un cuadro de amortización. Aquí pondríamos el periodo en el que nos encontramos, ¿vale? Que todos los préstamos van a empezar con el periodo 0, luego pasarán al periodo 1, luego al periodo 2, ¿vale? Y así sucesivamente. Lo siguiente que se pone es el término amortizativo. Luego se pone la cuota de interés. Luego la cuota de amortización. Después pasamos a poner el total amortizado. Y por último, el capital pendiente de amortizar. ¿Vale? Imaginaros, me voy a inventar un ejemplo, que un banco nos da un préstamo de 5.000 euros. ¿Vale? Eso sería la información que pondríamos en la primera fila, en el momento inicial. Cuando transcurre un periodo, nosotros le pagamos al banco 500 euros. De esos 500 euros, 100 corresponden a los intereses y 400 al capital amortizado, a la cuota de amortización. Vale. El total amortizado, la M, en este caso correspondería con esto. Tras un periodo, nosotros hemos devuelto al banco 400 euros. Y el capital vivo o pendiente de amortizar, tras este primer periodo, sería la diferencia entre esos 5.000 y esos 400. Es decir, le debemos al banco 4.600. Pasa otro periodo y volvemos a pagarle al banco 500 euros. De esos 500 euros, 100 son intereses y 400 euros es la devolución del capital. Esto ya os digo que está mal, porque a la hora de hacer los cálculos, cuando veamos el método francés, que es lo que yo estoy utilizando aquí, ¿vale? Ahora os estoy hablando de esto del método francés y no suena.
Pero bueno, cuando sigamos avanzando veréis que la cuota de los intereses y la cuota de amortización, conforme va pasando el tiempo, aunque yo siempre pague lo mismo, estos importes cambian. Pero bueno, esto lo estoy haciendo como ejemplo. ¿Vale? Pues bien, sería eso. A ver, vuelvo a retomar el préstamo. Hago un pago total de 500 euros, de esos 500, 100 son intereses, 400 es cuota de amortización, ¿vale? Y tras estos dos periodos, yo al banco le he devuelto 400 del primer periodo y 400 del segundo. Es decir, le he devuelto en total 800. Y el capital vivo, tras estos dos primeros periodos, si yo le debía 5.000 y ya le he devuelto 800, pues sería 4.200. En fin, lo que quería que vierais con este ejemplo es que el cuadro de amortización pues, es un resumen de toda la operación, ¿vale? De todo el préstamo. Para simplificar el estudio de los distintos casos que vamos a ir viendo a lo largo de este tema, vamos a suponer que el tipo de interés es constante durante toda la duración del préstamo. Y también debemos tener en cuenta que en los préstamos se suele utilizar la ley financiera de la capitalización compuesta. Pues nada, una vez visto esto, en el siguiente vídeo lo que vamos a ver son distintas maneras de clasificar los préstamos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.